Estamos platicando con Alfonso Bravo Álvarez Malo. Él fue diputado de la 58 legislatura del Estado de México. Está llevando a cabo un ejercicio de informar a los mexicanos sobre lo que hizo. Y bueno, pues empezaríamos comentando cuáles fueron las iniciativas que presentaste o las que tú destacarías en este ejercicio legislativo. Bueno, como diputado, yo creo que las iniciativas más importantes por la trascendencia que tienen fue precisamente la ley para combatir y erradicar la trata de personas en el Estado de México. También la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que evita que los magistrados y jueces sean designados por dedazo y que ahora sean designados de manera transparente en base a exámenes de oposición. También otra iniciativa muy importante que impulsamos fue la que ya es ahora la Ley de Movilidad en el Estado de México. Me parece hubo muchas más, pero esas me parece que por su trascendencia son las más importantes. ¿Cómo surgen estas iniciativas o por qué plantearlas? ¿Qué fue lo que te motivó a presentarlas al interior de comisiones y después que se fueran al pleno de la Cámara de Diputados? En base a las necesidades de la sociedad, hubo en este caso, en la ley de trata, el haber tenido el acercamiento con sociedades de la sociedad civil que estaban involucradas en el tema de la trata de personas, haber tenido el contacto con víctimas, con mamás de niñas y niños desaparecidos, y el ver esa realidad tan lacerante nos obligó a ponernos a estudiar, a meternos en el entramado y al final a proponer esa ley. Y en el caso de la ley de movilidad, el tema de haber impulsado y habernos metido tanto con el tema del transporte público a través del amparo colectivo que propusimos en contra del alza al pasaje, nos llevó a involucrarnos, a buscar soluciones de fondo, no solo oponernos a una política pública equivocada del gobernador, sino proponer una política pública real, moderna y adecuada a las necesidades de las ciudades. Yo decía, hacerte la vida más fácil, que te muevas mucho más fácil. Y en el tema del Poder Judicial, bueno, mi formación de abogado y el ver que los jueces, que son también un poder, hacen lo que se les pega la gana sin que nadie los revise, sin que nadie los observe, porque están puestos ahí en base a amiguismos, en base a preferencias, inclusive políticas. Bueno, esa gran necesidad de tener una mejor justicia, porque el problema más grande que hoy vive México se llama impunidad. Una de tus características fue que te consolidaste como un diputado que ejerciera su oposición al PRI y al gobierno. ¿Cómo lo viviste? Sí, busqué ser estos 3 años con la visión que siempre hemos tenido en el Partido Acción Nacional de ser críticos pero propositivos. Busqué ser una oposición crítica, una oposición que no fuera la palabra dulce, endulzante al oído del gobernador, sino al contrario. Una oposición que señalara los errores, que señalara dónde estaban los defectos, dónde están los puntos flacos del gobierno del Estado y que propusiera soluciones realistas a esos problemas. Porque yo estoy convencido que cuando un gobierno no tiene una voz que le diga qué está haciendo mal, entonces se vuelve autocomplaciente y autoritario. El amparo colectivo fue una iniciativa que unió a diversos sectores de la sociedad, incluso a partidos políticos como el PRD. Sin embargo, el problema del transporte público sigue muy marcado y bueno, el aumento de la tarifa pues de nada sirvió porque sigue siendo ineficiente y malo. ¿Qué se tiene que hacer al respecto? Bueno, falta mucho por hacer en materia de transporte público. Lo primero es que el gobernador termine de entender que el transporte público no es un coto político, sino es la columna vertebral para que la ciudad funcione bien. Por eso yo creo que ese amparo colectivo tuvo una gran respuesta, porque es un problema muy importante, es un problema que todos sufrimos, usemos o no el transporte público. Pero también
yo creo que sí se ha avanzado en algo. No lo que todos quisiéramos, pero hoy ya empieza a haber una visión hacia la movilidad. Ya tenemos una ley de movilidad. Logramos meter con el amparo colectivo el tema del transporte público y la movilidad a la agenda del gobierno del estado, cuando era un tema que al gobernador ni le importaba. Hablábamos hace un momento de las iniciativas que logras que sean cristalizadas, pero también hubo otros temas en los que ejerciste una postura de oposición contraria al PRI y al gobierno, que también sumó a otros diputados de otros partidos políticos. ¿Cómo lo recuerdas? Tuvimos un trabajo de generar consensos. Yo tengo la concepción que ser un legislador, ser un diputado es sobre todo la capacidad de diálogo, de hablar, y fuimos buscando con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con el Partido Verde Ecologista, con el PT, fuimos logrando. Hubo, por ejemplo, recuerdo aquel día que nos opusimos a la ratificación del que era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en donde logré consolidar a toda la oposición en un voto en contra a esa ratificación, y nos faltó un solo voto para poder ganarle al PRI y a sus compinches Nueva Alianza y Verde Ecologista. Pero esa parte de lograr consensos era una parte fundamental para que las cosas avanzaran, porque al final uno tiene su visión en base a tu ideología, en base a lo que tú vives, pero también hay otras visiones, y el diálogo nos permite llegar a mejores acuerdos y hacer cosas mucho mejores cuando se dan estos. Los legisladores proponen, pero también tienen que levantar la voz cuando consideran que las medidas que se toman no son de beneficio público para la sociedad. También hablábamos hace un momento de grandes iniciativas que se aprobaron o iniciativas que se aprueban por unanimidad, pero también hubo iniciativas que se quedan pendientes o que no salen, ¿no? Que esto que producto también de la participación de los propios legisladores. ¿En cuáles tú recuerdas que has ejercido una posición contundente de en contra? Por supuesto, está el caso que todavía quisieron en el último periodo extraordinario meterlo 2 años de pleito con esa iniciativa, de hacer delito, el delito de publicidad exterior, por ejemplo. Que cualquier publicidad que tenga fija hacia la calle, que no tenga el permiso del gobierno del estado, fuera un delito. Nosotros creemos que eso es un grave daño a la sociedad y lo logramos detener. Esa parte de ser un dique de contención en contra de un gobierno que quiere avasallar, que quiere montarse sobre todo, fue una parte muy importante. En varias iniciativas también del Ejecutivo logramos ponerle un freno a la invasión a atribuciones de los municipios. Por ejemplo, todavía en la ley de movilidad, el gobierno del estado quería dejar al municipio sin poder opinar en dónde poner un sitio de taxis, sin poder opinar por qué calles deben de pasar las rutas del transporte público, cosa que se nos hace muy grave y que logramos dejar fuera de la ley para poder salvaguardar esos derechos y esa participación del municipio en la vida del transporte público. Esa labor de contención fue muy importante. Esas son 2 de muchas otras que pudimos hacer que no caminaran, porque veíamos un claro perjuicio hacia el ciudadano. ¿Terminas con la satisfacción de haber cumplido? ¿Sientes que lograste tus propósitos como legislador del Estado de México? Por supuesto que sí, terminamos con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que hicimos lo que humanamente estaba a nuestro alcance, que pusimos todos los días, ya fuese estando en la calle saludando a nuestros vecinos, platicando con ellos para ver sus problemas, estando en el Congreso, platicando con otros diputados, buscando acuerdos con otras fuerzas políticas, estando en reuniones con el Ejecutivo para buscar qué cosas eran buenas para el Estado de México y qué impulsar o qué detener. Todos los días lo hicimos con la convicción de servir, de hacer lo mejor para todos, sin importar si gracias a la ley de trata alguien me la va a agradecer o no. Seguramente nadie. Pero yo hoy
tengo la certeza que gracias a mi trabajo hay mucha gente que vive mejor gracias a esas leyes. Por eso nos vamos felices, nos vamos diciendo que entregamos toda nuestra capacidad y todo lo que humanamente estuvo en nosotros. Alfonso Bravo, pues muchas gracias. Gracias. Le dimos ahí seguimiento a sus actividades como legislador y bueno, termina informándole a los mexiquenses sobre sus acciones como miembro de la 58 legislatura. Así es, terminamos esta etapa. Muchas gracias a todos los vecinos del Estado de México que me permitieron servirles desde esa gran responsabilidad. Gracias al PAN, mi partido, por la oportunidad, y gracias también a todo el equipo de trabajo, porque uno no hace las cosas solos. Muchos hombres y mujeres que estuvieron junto conmigo haciendo esto. Muchas gracias a todos ustedes.